Te imaginas un tablero de mármol frío, donde las piezas no se mueven por amor ni por justicia, sino por cálculo puro, donde cada sacrificio construye un imperio, y cada gesto de bondad que no sirve al poder es solo una pieza que cae en el vacío. Y ahora, imagina que ese tablero eres tú, tu vida, tu ciudad, tu nación, y que Maquiavelo te observa desde las sombras, preguntándote si finalmente entenderás que las repúblicas fuertes no nacen de corazones generosos, sino de egoísmos bien canalizados, de intereses alineados con tanta precisión que parecen virtud cuando en realidad son arquitectura del poder, porque la historia no la escriben los que aman a la humanidad, sino los que comprenden que la humanidad solo se organiza cuando cada uno protege ferozmente lo suyo, y al hacerlo construye sin saberlo la fortaleza colectiva, esa paradoja brutal que el sistema educativo jamás te enseñará, porque prefiere venderte la mentira del altruismo, mientras los que realmente mueven el mundo calculan fríamente cuánto les conviene cada alianza, cada concesión, cada guerra y cada paz. El mundo que habitas no es un jardín de flores donde todos se ayudan mutuamente esperando nada a cambio. Es un campo de batalla silencioso donde cada institución, cada ley, cada costumbre es el resultado de siglos de egoísmos enfrentados que finalmente encontraron un equilibrio tenso, frágil, siempre al borde del colapso, y vos estás ahí creyendo que la civilización existe porque la gente es buena cuando en realidad existe, porque la gente aprendió que traicionarse mutuamente todo el tiempo sale más caro que establecer reglas donde cada quien defiende lo suyo sin destruir el tablero completo. Maquiavelo lo vio claro en Florencia, en Roma, en cada ciudad-estado que colapsaba, cuando los ciudadanos dejaban de ser lobos vigilantes de sus propios intereses y se convertían en corderos confiados, esperando que algún pastor benevolente los protegiera, porque quien renuncia a defender lo suyo con uñas y dientes termina dependiendo de la generosidad ajena, y esa dependencia es la madre de todas las tiranías. Es el momento exacto donde la república muere y nace el déspota que promete cuidarte a cambio de tu libertad, de tu vigilancia, de tu capacidad de ser peligroso. ¿Cuántas veces te dijeron que el egoísmo destruye sociedades, que pensás solo en vos mismo, que tenés que ser más solidario, más comunitario, más dispuesto a sacrificar tus intereses por el bien común? Te lo dijeron en la escuela, en la iglesia, en los discursos políticos, en cada manual de moral que cayó en tus manos. Y mientras tanto, los que realmente construyen imperios, los que diseñan constituciones que duran siglos, los que fundan repúblicas inquebrantables, entienden que la solidez de una nación no viene de ciudadanos abnegados, sino de ciudadanos feroces en la defensa de lo propio, tan feroces que necesitan establecer reglas para no matarse entre ellos, tan conscientes de su propio interés que construyen instituciones para protegerlo de los demás egoísmos igual de voraces. Esa es la paradoja que el sistema no quiere que comprendas, porque un ciudadano que entiende esto deja de ser manipulable con discursos de sacrificio, deja de entregar su poder a cambio de promesas, deja de confiar en líderes mesiánicos que le piden que renuncie a sus intereses por un futuro mejor que nunca llega. El estratega maquiavélico mira una república fuerte y no ve una comunidad de santos, sino una jaula de lobos que aprendieron que devorarse mutuamente destruye la jaula y con ella su propia supervivencia. Entonces establecen leyes no por amor, sino por miedo mutuo, por el entendimiento frío de que la anarquía los destruiría a todos, pero el orden los beneficia a cada uno si saben jugar bien. La historia te lo grita desde cada página si aprendes a leer entre líneas de propaganda, porque todas las grandes repúblicas nacieron cuando grupos de hombres profundamente egoístas decidieron que compartir el poder era menos peligroso que dejarlo concentrado en un tirano, no porque fueran nobles, sino porque cada facción entendía que un dictador los destruiría eventualmente.
Entonces diseñaron sistemas donde ninguno podía dominar completamente, donde el egoísmo de cada grupo cancelaba el egoísmo de los otros, creando ese delicado equilibrio que llamamos democracia, constitución, separación de poderes, y todo ese vocabulario hermoso que te venden como si naciera de la bondad humana, cuando en realidad nació del cálculo estratégico de gente que sabía que el poder absoluto en manos ajenas significaba su propia aniquilación. Roma no cayó porque los romanos fueran demasiado egoístas. Cayó cuando dejaron de serlo lo suficiente, cuando empezaron a confiar en emperadores en lugar de defender ferozmente sus instituciones republicanas, cuando cambiaron la vigilancia constante por la esperanza en un Salvador, ese momento preciso donde el ciudadano deja de ser un guerrero político y se convierte en súbdito, es el momento donde la república se pudre desde adentro. Maquiavelo vio ese proceso repetirse una y otra vez en Italia. Vio ciudades brillantes colapsar no porque faltara virtud moral, sino porque faltaba virtud en el sentido que él le daba. Esa combinación de astucia, fuerza, vigilancia constante y egoísmo ilustrado que mantiene viva una república, porque una república no se sostiene con buenas intenciones, sino con ciudadanos peligrosos que saben que su libertad depende de su capacidad de defenderse, de organizarse, de no confiar ciegamente en nadie. El sistema moderno te vende una versión infantilizada de la política, donde votás cada cierto tiempo y luego te vas a casa a ver series, mientras los profesionales de la política hacen el trabajo sucio, te dicen que eso es democracia, cuando en realidad es abdicación, es la renuncia al rol de ciudadano activo que vigila cada movimiento del poder, porque sabe que el poder sin vigilancia se corrompe no por maldad, sino por naturaleza, porque el poder concentrado siempre busca más poder, así como el agua busca las grietas, y si vos no estás ahí defendiendo tu territorio, ¿alguien más lo va a ocupar? Alguien que sí entiende que la política es guerra por otros medios y que las palabras bonitas sobre el bien común son solo la máscara que usan los lobos para que los corderos bajen la guardia. Te entrenaron para sentir culpa por defender tus intereses, para creer que pensar en vos primero es señal de inmadurez moral, para asociar el egoísmo con la villanía, cuando en realidad el egoísmo honesto es la única base sólida sobre la cual se puede construir una república duradera, porque si empezás con la mentira del altruismo puro, terminás con una sociedad de hipócritas, donde todos proclaman amar al prójimo mientras apuñalan por la espalda. En cambio, si empezás reconociendo que cada quien busca lo suyo, entonces podés diseñar instituciones que canalicen esos egoísmos hacia resultados que beneficien al conjunto, sin pedirle a nadie que sea un santo, sin depender de la improbable aparición de líderes perfectos que sacrifiquen sus intereses por los tuyos. ¿Ves la trampa en la que te metieron? Te enseñaron a despreciar tu propio interés, mientras los que realmente dominan el juego defienden el suyo con todos los recursos disponibles. Te convencieron de que ser calculador es ser malo, mientras ellos calculan cada movimiento con precisión quirúrgica. Te vendieron la imagen del ciudadano ideal, como alguien que confía en las instituciones mientras las instituciones existen. Precisamente porque nadie debería confiar ciegamente en ningún poder, esa desconfianza institucionalizada, ese egoísmo convertido en arquitectura legal, es lo que separa una república de una tiranía, no la bondad de los gobernantes, sino la imposibilidad estructural de que cualquier gobernante acumule suficiente poder para destruir el sistema. Maquiavelo entendió que quien depende de la virtud de los príncipes para mantener su libertad, ya la perdió, porque los príncipes son humanos y los humanos son predecibles en su búsqueda de poder. Entonces, la única defensa real es un sistema donde el príncipe no pueda hacer lo que quiera aunque quiera, donde su egoísmo choque contra el egoísmo organizado de otros poderes, de otras facciones, de ciudadanos armados, no solo con espadas,
sino con conciencia de sus derechos y disposición a defenderlos con violencia si es necesario, porque un derecho que no estás dispuesto a defender con fuerza no es un derecho, sino un privilegio que te pueden quitar cuando les convenga. El mundo contemporáneo te presenta el espectáculo grotesco de masas que exigen más gobierno, más regulación, más intervención en sus vidas, mientras simultáneamente se quejan de corrupción, de abuso de poder, de políticos que no cumplen, sin entender que están pidiendo exactamente lo contrario de lo que necesitan, porque cada vez que entregas más poder a una autoridad central, esperando que resuelva tus problemas, estás apostando contra miles de años de evidencia histórica que prueba que el poder corrompe, que las buenas intenciones se evaporan frente a los incentivos estructurales, que quien tiene el monopolio de la fuerza eventualmente la usa para su beneficio, sin importar con qué discurso llegó al poder. El estratega maquiavélico mira ese proceso y sonríe con amargura porque sabe que esas masas están construyendo su propia jaula, pidiendo a gritos las cadenas que luego van a lamentar, incapaces de entender que la libertad no viene de tener un amo benevolente, sino de tener el poder tan fragmentado que ningún amo puede ser lo suficientemente fuerte como para esclavizarte completamente, y esa fragmentación solo se sostiene cuando cada fragmento defiende ferozmente su territorio, cuando cada corporación, cada región, cada grupo de interés es tan egoísta en la protección de su autonomía que construye, sin proponérselo, el equilibrio tenso que llamamos sociedad libre. ¿Y vos qué sos en este tablero? Una pieza que mueven discursos sobre el bien común mientras entregas tu poder a cambio de promesas? ¿O un jugador que entiende que tu libertad, tu propiedad, tu vida dependen de tu capacidad de ser peligroso, de organizarte con otros egoístas ilustrados y defender colectivamente lo que individualmente no podrían proteger? Porque esa es la verdadera comunidad, según Maquiavelo, no un grupo de almas caritativas que se aman mutuamente, sino una alianza de intereses que se necesitan mutuamente, donde cada parte sabe que su supervivencia depende de la supervivencia del pacto, y por eso lo defiende no con amor sino con determinación fría, con el entendimiento de que traicionar el pacto es traicionarse a sí mismo, que destruir las instituciones que protegen tu egoísmo es el acto más autodestructivo que podés cometer. El sistema te entrena para no pensar así, porque un ciudadano que piensa así es peligroso, no para la sociedad sino para quienes quieren concentrar poder, porque un ciudadano que entiende que su interés individual está atado al mantenimiento de instituciones que limitan el poder, no va a entregar su libertad por seguridad, no va a cambiar sus derechos por promesas, no va a confiar en salvadores carismáticos que le dicen que se relaje mientras ellos se encargan de todo. La paradoja final que Maquiavelo te arroja a la cara es que las repúblicas más generosas, las que realmente cuidan de sus ciudadanos, las que construyen redes de protección y prosperidad compartida, no nacen de líderes altruistas, sino de ciudadanos egoístas que entienden que su propio bienestar a largo plazo requiere un entorno estable donde todos tengan suficiente para no rebelarse, donde las reglas sean lo suficientemente justas para que valga la pena respetarlas, donde el contrato social no sea una imposición, sino un trato entre iguales que negocian duramente cada cláusula, porque cada uno sabe que el otro está defendiendo sus intereses, y por eso mismo el acuerdo es sólido, porque está basado en realidades de poder, no en fantasías morales. Cuando miras los países más prósperos del mundo, no ves altruismo, sino instituciones brutalmente efectivas en hacer que el egoísmo individual genere riqueza colectiva, en canalizar la ambición personal hacia innovación que beneficia a todos, en convertir el miedo mutuo en sistemas de checks and balances donde ningún poder puede dominar completamente. Y todo eso funciona no porque la gente sea buena, sino porque las reglas hacen que comportarse bien sea la estrategia más rentable,
hacen que traicionar el sistema sea más costoso que respetarlo. Y esa es la única moralidad que realmente funciona a escala social. No la moralidad que apela a tu corazón, sino la que apela a tu calculadora interna. ¿Cuánto tiempo más vas a creer que defender tus intereses es algo malo, que calcular tus movimientos es servil, que proteger lo tuyo con fiereza es egoísmo destructivo? Cada día que perdés en esa confusión moral es un día que alguien más usa tu ingenuidad contra vos, que políticos te venden sueños mientras negocian con tus recursos, que corporaciones te hablan de responsabilidad social mientras optimizan cada centavo de ganancia, que instituciones te piden sacrificio mientras quienes las dirigen aseguran primero su propio poder. El mundo no es un lugar seguro donde podés bajar la guardia y confiar en que otros cuidarán de vos. Es un territorio hostil donde cada ganancia es disputada, cada recurso es limitado, cada posición de poder es asediada constantemente, y en ese mundo tu supervivencia no depende de tu bondad, sino de tu capacidad de leer el tablero, de entender quién gana con cada movimiento, de construir alianzas no sentimentales, sino estratégicas, donde cada parte tiene claro qué aporta y qué recibe, donde la traición es costosa porque todos pierden si el pacto se rompe. Esa es la república fuerte que Maquiavelo soñaba, no una utopía de ciudadanos perfectos, sino una máquina fría donde los egoísmos se cancelan mutuamente, generando un espacio donde paradójicamente todos pueden prosperar, no a pesar de sus intereses, sino precisamente porque cada uno persigue los suyos dentro de reglas que hacen imposible que alguien gane destruyendo a todos los demás. El sistema educativo jamás te va a enseñar esto, porque formar estrategas es peligroso para quien ya tiene el poder. Prefieren formar idealistas que se frustran cuando el mundo no coincide con sus valores, cínicos que renuncian a la acción porque todo les parece corrupto, o ingenuos que entregan su poder a cualquier líder que prometa encarnar sus sueños, porque todas esas categorías son inofensivas, son piezas que se dejan mover, mientras que el estratega maquiavélico es la pesadilla del poder establecido porque entiende el juego, no se escandaliza por las reglas reales, no espera que el mundo sea justo, sino que lee fríamente cómo funciona y mueve sus piezas en consecuencia, construyendo alianzas, defendiendo territorio, calculando cada intercambio sin la parálisis moral que inmoviliza a quienes creen que solo las acciones puras valen la pena. Maquiavelo te está diciendo, desde hace 500 años, que la pureza moral es un lujo que solo se pueden permitir quienes no tienen responsabilidad real, que cuando efectivamente tenés que mantener viva una república, proteger ciudadanos, enfrentar enemigos externos e internos, las categorías simples de bueno y malo se disuelven en un mar de grises, donde lo único que importa es la efectividad, donde la pregunta no es si una acción es virtuosa, sino si funciona, si protege la república, si mantiene el equilibrio de poderes que impide la tiranía. ¿Te incomoda esta visión? Perfecto. Esa incomodidad es la señal de que estás saliendo de la matriz de cuentos infantiles donde te metieron, donde los buenos siempre ganan porque son buenos y los malos pierden porque son malos, cuando la historia real muestra que los que ganan son los que entienden las reglas del juego y las juegan mejor, sin importar cuánto los moralistas los condenen desde la seguridad de sus bibliotecas. Cada gran república fue fundada por gente que no esperó permiso moral para defender sus intereses, que no pidió disculpas por usar la fuerza cuando era necesaria, que no confundió crueldad con maldad ni generosidad con bondad, porque entendían que en el mundo real la crueldad puede salvar repúblicas si se aplica en el momento correcto contra quien debe ser detenido, así como la generosidad puede destruir naciones si alimenta a quienes te van a traicionar en cuanto tengan fuerza suficiente. El estratega maquiavélico no es un psicópata sin valores, es alguien que puso la supervivencia y prosperidad de la república
por encima de su necesidad de ser visto como buena persona, que entiende que el juicio de la historia se basa en resultados, no en intenciones, que prefiere ser efectivo y criticado que ser puro y fracasado, porque sabe que la derrota de una república significa el sufrimiento de miles, mientras que las críticas morales de quienes nunca tuvieron que tomar decisiones difíciles son solo ruido irrelevante. El futuro te presenta dos caminos, y ambos están pavimentados con tus decisiones de hoy. Podés seguir creyendo que el egoísmo es el enemigo, que tenés que sacrificar tus intereses por algún bien mayor definido por otros, que defender lo tuyo con fiereza es señal de pequeñez moral, y en ese camino serás una pieza movida por fuerzas que sí entienden el tablero. Tu vida será un reclamo constante contra la injusticia del sistema, sin entender que el sistema existe precisamente porque vos y millones como vos renunciaron a su poder, creyendo que alguien más lo usaría para tu beneficio. Terminarás viejo y amargado, preguntándote por qué las cosas nunca funcionaron como te prometieron, sin ver que funcionaron exactamente como debían funcionar cuando entregás poder, sin exigir nada a cambio. O podés despertar a la verdad maquiavélica, entender que tu interés, bien entendido, incluye la salud de las instituciones que protegen tu libertad, que el egoísmo ilustrado no es renunciar a la comunidad, sino construirla sobre bases honestas donde cada parte sabe que está defendiendo, que ser peligroso no es ser destructivo, sino ser capaz de defenderte, y por tanto, ser alguien con quien vale la pena negociar, en lugar de simplemente aplastar. En ese camino te convertís en un ciudadano real, no un espectador de la política, sino un actor que entiende que tu libertad se defiende día a día en cada decisión, en cada voto, en cada momento donde elegís entre creer promesas o exigir garantías, entre confiar en la bondad ajena o construir sistemas que no requieran esa bondad para funcionar. Las repúblicas fuertes no las construyen santos. Las construyen lobos que aprendieron que la manada sobrevive mejor que el lobo solitario, pero solo si cada lobo mantiene sus colmillos afilados, porque una manada de corderos no es una república sino un rebaño esperando al carnicero que eventualmente va a llegar con promesas dulces y cuchillo escondido. Maquiavelo te mira a través de los siglos preguntándote si finalmente vas a entender que el mundo no cambia para adaptarse a tus valores, que no se va a volver más seguro porque vos decidas ser más confiado, que no se va a volver más justo porque vos renuncies a defender lo tuyo, sino que se vuelve lo que vos, y quienes piensan como vos, están dispuestos a imponer con inteligencia, con organización, con la comprensión fría de que el poder respeta solo al poder y que la justicia no es una categoría moral que cae del cielo, sino un equilibrio de fuerzas que se mantiene cuando suficientes egoístas ilustrados entienden que su interés personal requiere reglas compartidas, que ninguno puede romper sin que todos los demás lo castiguen. Esa es la república que puede durar siglos, no la que espera ciudadanos perfectos, sino la que funciona con ciudadanos reales, egoístas, ambiciosos, peligrosos, cada uno cuidando lo suyo, con tanta determinación que entre todos construyen, sin proponérselo, el único tipo de orden que realmente funciona, el que no depende de la improbable bondad humana, sino de la predecible defensa del interés propio, cuando ese interés está correctamente alineado con la supervivencia del sistema. No dejes esto aquí como una curiosidad intelectual más, como otro texto que te hizo pensar un momento antes de volver a las ilusiones cómodas, porque cada día que perdés, creyendo en cuentos de hadas sobre cómo debería funcionar el mundo, es un día que otros usan para fortalecer su posición, mientras vos debilitas la tuya. Hay algo visceralmente urgente en entender que la política no es el arte de lo posible, sino el arte de convertir tu egoísmo en fortaleza colectiva, de transformar tu miedo en instituciones que limitan el poder
de usar tu ambición personal como motor de prosperidad compartida. No porque seas generoso, sino porque entendiste que en el mundo real tu éxito a largo plazo depende de que suficientes otros también tengan éxito como para que el sistema se mantenga estable. Pensá en esto la próxima vez que escuches a un político pedirte sacrificio. Pregúntate qué está defendiendo él mientras te pide que renuncies a defender lo tuyo. Cuando veas el espectáculo de masas entregando libertad por seguridad, recordá que ninguna seguridad dura si viene al precio de renunciar a los mecanismos de defensa que la hacen posible, y cuando sientas culpa por perseguir tus intereses, recordá que las repúblicas más fuertes de la historia las construyeron personas exactamente tan egoístas como vos, pero lo suficientemente inteligentes para canalizar ese egoísmo hacia arquitecturas institucionales que los protegían de otros. Egoístas igual de peligrosos. Ahí está la clave que Maquiavelo dejó cifrada en sus textos más brutales: no que el egoísmo sea bueno o malo, sino que es inevitable, y que la única diferencia entre el caos y la civilización es si ese egoísmo está organizado institucionalmente o no, si choca en una guerra de todos contra todos, o si se estructura en un sistema de poderes que se limitan mutuamente, permitiendo que dentro de ese marco cada quien persiga lo suyo sin destruir el juego completo. Nos vemos en el próximo movimiento, si es que decidiste convertirte en jugador en lugar de seguir siendo pieza, porque el tablero sigue ahí, frío e indiferente a tus sentimientos, esperando solo que entiendas las reglas reales, no las que te vendieron. Y Maquiavelo sigue susurrando desde las sombras la verdad que el sistema jamás te dirá: que el mundo es de quienes lo entienden, no de quienes esperan que cambie para acomodar sus ilusiones.